sea necesario para hacer justicia. Cuando la solución la tienen en sus propias manos. Yo les digo, no es que yo no quiera hacer la sentencia, no es que quiera ahorrarme el trabajo. Si fuera a ahorrar trabajo, pues ¿para qué platico con las partes? ¿No? Es que lo mejor es que lo resuelvan ustedes mismos. Uno les puede ayudar, sí, pero los de la decisión tienen que ser las partes. Nadie sabe la historia completa más que ellos. Nadie, ni sus abogados, créanme, por muy honestos que sean sus clientes con ustedes, los que son litigantes, no les van a decir todo. O porque no tienen la suficiente confianza, o porque a lo mejor no lo consideran necesario, pero no les van a decir todo. Y nosotros, los juzgadores, ¿qué tenemos en un expediente? Información, ¿y será realmente una información fidedigna? Mucha de ella, perdón, no. Y perdón que lo diga, pero es algo que se da. Y se los he dicho, esta demanda, usted la está firmando, pero todo lo que dice aquí, no todo más bien lo que dice aquí, salió de usted. ¿Por qué? Porque hay estrategias y lo entiendo perfectamente. Pero en materia familiar hay que cuidar mucho la estrategia. Hay que cuidarla mucho. No es lo mismo la materia familiar que cualquier otra materia. Estamos hablando de personas, de seres humanos. No son objetos. No es el coche. No es la casa. ¿Sí? No es que me van a lanzar porque no he pagado la renta. No es lo mismo. Entonces, sí hay que cuidar mucho, mucho nuestro trabajo en la materia familiar. A veces no tenemos las herramientas suficientes para poder realmente solucionar de fondo y lo más justo posible un asunto. Ustedes, los que han tenido la oportunidad de litigar, lo saben. A veces hay situaciones que son ciertas y que no se pueden probar. Así de sencillo, no se pueden probar. O por una mala estrategia, no lo pueden probar. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Sí? Convivencias, ¿qué pasa? No, pues ya se decretaron las convivencias, los fines de semana de manera alternada, un fin de semana la mamá, el otro fin de semana el papá. Se queja el que tiene derecho a las convivencias de que el progenitor que tiene la guardia y custodia no le permiten las convivencias, y la otra parte se queja de que no es cierto eso, que al contrario, quien no va es el que tiene derecho a las convivencias, y entonces el menor sufre las consecuencias. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos nosotros? Nosotros lamentablemente no tenemos una bolita mágica, como para ahí checar a ver quién cumple y no cumple. ¿Mandamos al actuario? ¿Cuántas veces lo vamos a mandar al pobre? Tanto trabajo que tienen. ¿Tienen idea de las diligencias diarias que tienen los actuarios? ¿Y tienen idea de lo que es de un punto a otro punto? Del sol, la lluvia, el frío, lo que sea. Las obras de la ciudad que están a la orden del día, que no le permiten a veces moverse tanto, y luego quieren que esté cada 15 días supervisando que se den o no se den las convivencias. Tenemos muchos problemas con toda esa situación. Ahora sí que la logística no es que nos falle, es que no hay forma de lograr tener una supervisión. No podemos hacerlo. Los podemos mandar una vez, alguna otra vez, pero sistemáticamente no. Sería la única forma de percatarnos realmente de que se está incumpliendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues ahí está el centro de convivencias. Con eso ya la hicimos. Pero finalmente lo que estamos pensando es en las partes, no en los hijos. O sea,
sin menospreciar el trabajo, por supuesto, al contrario, la verdad yo admiro mucho el trabajo que se lleva a cabo en los centros de convivencias. Pero no pueden con tanto. Y además, se supone que no era para ver si se cumplían o no las convivencias, era prever situaciones que realmente ameritaran convivencias en el centro, violencia, etcétera, ¿sí? Y no para ver si se cumplen o no se cumplen. Y eso es para lo que están sirviendo. Entonces, sí tenemos muchos problemas con todo esto, pero bueno, al final de cuentas tenemos que buscar soluciones, ¿sí? Con lo que tenemos tenemos que buscar soluciones, ¿no? Porque aquí podríamos decir, bueno, pues hay que contratar 80,000 actuarios y con esos ya le dedicamos un actuario a cada asunto y ya la hicimos. Pues no se puede, ¿verdad? ¿Sí? ¿O qué otra cosa podemos hacer? Ponerles una cámara oculta ahí a las partes, ¿no? ¿Sí? Pero con audio también, porque luego también cada cosa que sucede. Pero, ¿cuál sería la solución? Es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Hay ocasiones en que nos informan de que no se llevó a cabo la convivencia porque quien tiene a su cargo la guardia y custodia no cumplió, ¿sí? Yo llegué, toqué, nunca me abrieron, ¿sí? Y ahí estuve las 2 horas. Es más, miren, aquí tengo el periódico, me saqué una foto con el periódico con la fecha del día, ¿sí? O sea, no, lamentablemente esa no es prueba. Esa no es prueba. ¿Quién no nos puede decir que ese periódico, ok, lo tuvieron en sus manos, pero 2 días después fueron y se pusieron ahí, ¿no? Y tomaron la foto. O tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Con los fotomontajes y todo esto. Igual pasa con los videos, con los audios. Lamentablemente, si no van advinculados de otras pruebas, pues evidentemente no es una prueba contundente que nos permita a nosotros tener realmente la certeza de que hay un incumplimiento. Bueno, sabemos que lo hay, pero ¿de quién? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Los multamos? ¿Y cómo le hacemos? O sea, para poder tener la certeza, pues tendría que ir el actuario, ¿no? Y que no cumpla ese día, porque si ese día cumple, ya no sirvió de nada, más que para el menor que ese día por fin pudo convivir con el progenitor que no tiene la guardia y custodia. Pero, pues un día no es suficiente, ¿no? O un fin de semana no es suficiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué sería lo más recomendable? Ya la hicimos efectiva, después de un año, 2 medidas de apremio, ¿no? 2 medidas de apremio, ya la hicimos efectiva. No ha funcionado. ¿Qué hacemos? ¿Mandé? Hay que hacer otro procedimiento, no ahí mismo, ¿sí? Y esa es una opción, que se suspenda la patria potestad, ¿sí? ¿Y el hijo qué culpa tiene? ¿Sí me explicó? Volvemos al mismo problema. Ya te castigué a ti porque eres la mala del cuento. ¿Y luego? ¿Quedamos igual? ¿Qué? ¿Que le cambiamos el nombre o qué? ¿Perdón? El régimen de convivencia ahora para ella, se le suspende la patria potestad. O sea, hablar de un cambio de guardia y custodia, ¿sí? Bueno, pudiera ser. Si suspendes, por ejemplo, la guardia y custodia de quien no cumple, si suspendes la patria potestad de quien no cumple y es quien detenta la guardia y custodia, ¿quién la debería tener? La otra parte, ¿sí? Que es más o menos lo que estás comentando, es lo mismo. Tenemos otro problema. Si los menores ya están arraigados, ¿qué pasa? Seguimos en lo mismo. Los menores son los que sufren las consecuencias de esa, no quisiera llamarle así, pero de esa mala decisión de los progenitores. Yo ahorita en mi vida de litigante he tenido 2 casos de padres que se llevan a los padres que van por sus hijos el día que les corresponde y ya no los regresan. Ya no los regresan. Tengo uno que se lo llevó desde el 2016 y es la fecha que no lo pueden regresar. Durante todo 16, bueno,
Se lo llevó el 1 de octubre del 16. Hasta marzo de este año presentó a la niña y todo el tiempo se pasó diciendo que no la tenía. El otro y también va por la niña y ya nada más dice, no te la regreso, y le mete el cambio de guardia y custodia. Claro. Dieron cambio de guardia y custodia, Claro. como lo presentó el primer caso la presentó en marzo de este año. Ahorita la mamá tiene visitas supervisadas porque la niña después de casi 2 años odiaba a su mamá, porque papá le dijo que la mamá. Entonces la que sufre es la niña. Tú le ves la cara de angustia. El día que se presentó a la audiencia con su mamá no se quería sentar junto a ella. Le decía que no le quería decir mamá porque la odiaba, así le dije. Y la señora moría porque desde el primer momento le dijimos que al juez que él la tenía. Y es muy triste ver que los que sufren son los niños. Son casos que se dan todos los días, lamentablemente. Y todo por no ponerse de acuerdo. Y quienes siguen sufriendo las consecuencias son los hijos. Aquí más bien la guerra de poder, porque aquí se Sí, el que dice yo, sí. porque estaban muy bien. Claro. Habían hecho un convenio, todo estaba bien. Pero yo le puedo asegurar que él no piensa así, No. que él no piensa que es una guerra de poder, que es un derecho que tiene y que ella no se lo ha respetado. ¿Sí? Eso piensa. ¿Sí? No se lo imagina, eso piensa. Pero entonces, ¿qué hacemos? Insisto, como en un principio se los dije, ¿dividimos a los niños a la mitad? ¿Qué podemos hacer? Miren, cualquier solución que se busque, ¿sí?, nunca será mejor solución que empezar desde el convencimiento de las partes para que hagan las cosas de otra forma. Muchas ocasiones los asuntos, va a parecer exagerado, pero es cierto, de veras, los asuntos de los mayores los resuelven los hijos. ¿Cómo le hacen? No es que regañen a los papás y les digan ahora te portas bien, no. Platican con nosotros y nos dicen, quiero vivir con mi papá o con mi mamá, quiero convivir con mi papá o con mi mamá, lo que sea, ¿sí? Pero lo más importante que nos dicen la inmensa mayoría de los hijos, y que ustedes no lo saben, pero se lo pueden imaginar, lo que más nos piden es que sus papás no se peleen. Eso es lo que más nos piden. Y es lo que menos hacemos. Yo les pongo un ejercicio a los papás mental y les digo, piensen ustedes como hijos. ¿Qué es lo que quieren o cómo les gustaría que fuera siempre la relación de sus padres? Si ya no los tienen, ¿cómo se imaginan ustedes que debía ser esa relación? ¿Qué sentirían o qué sienten cuando sus padres se pelean y que ustedes están en medio y que ustedes a lo mejor tengan que decidir hablarle o no hablarle a uno de sus progenitores porque la pelea fue tan fuerte que tienen que llegar a eso? ¿Será muy agradable? Y estamos hablando de adultos, no de niños, ¿sí? A lo mejor algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido, pero lo estamos trasladando a la siguiente generación. Estamos haciendo lo mismo, estamos cometiendo el mismo error. Yo acostumbro a que las pláticas que realizo, después de platicar con los menores, donde está el Ministerio Público y en ocasiones el asistente o la asistente de menores del DIF, posteriormente se queda el Ministerio Público conmigo, a veces también el asistente o la asistente de menores, y platicamos con las partes, ¿sí? Y él acostumbra a decirles, es que ustedes quieren que sus hijos sean también hijos de juzgado, ¿sí? Personas de juzgado, ¿sí? Que aquí lleguen, o sea, porque hay niños y hay adultos, usuarios, que los saludamos ya como si fueran parte de los empleados. Van por su billete de depósito, van por esto, lo otro, van a ver sus asuntos, porque algunos abogados no pueden estar yendo a ver los asuntos, los mandan a las propias partes a ver sus asuntos,
Y ya los conocemos y los identificamos como si fueran parte, no del mobiliario, del personal. Del personal. Se acostumbran tanto que creo que a veces hasta los extraña. O nos extraña. ¿Sí? Quiero pensar. Entonces, que al final de cuentas eso es triste, ¿no? Porque yo debería decir, qué agradable volverte a ver, te extrañaba. Pero ahí no. Ahí no. Fíjense que ahí en el juzgado 33, estamos en el piso 11 de Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, muchos conocen los juzgados. Precisamente ahí desde el piso 11 tengo una vista espectacular, de veras espectacular. En muchas ocasiones, bueno, acostumbro llegar temprano, pero en ocasiones alcanzo a ver hacia afuera del edificio y veo cómo va saliendo el sol y cómo se va reflejando en el Palacio de Bellas Artes. No, de veras que ustedes me deben envidiar por esa vista. Pero ¿quién puede disfrutar de eso con un problema como el que llegan? ¿Quién puede disfrutar? Muchos ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Y está así, o sea, son puras ventanas, bueno, puros cristales, no son ventanas, son puros cristales. Como para apreciarse, la vista es preciosa. Lástima que no se puede disfrutar. ¿Por qué no van a eso? Por supuesto que no van a eso. Van a pelear. Yo les pido que dejen los guantes afuera del juzgado, pero a veces no me hacen caso. Y se los llevan puestos. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante esto que les comento, sí hay solución, pero la solución no está necesariamente en el juzgado. La solución está en cada uno de nosotros. Inclusive, déjenme decirles, abogados, litigantes o postulantes, como ustedes gusten, no necesariamente la duración de un asunto les puede redituar. Y yo les digo, se los he comentado varias veces, ¿qué no es mejor visto para un buen abogado que pueda decir, este asunto te lo resolví en poco tiempo? Por lo tanto, nada de que me debes menos, al contrario, ¿sí? Porque funcionó, porque hice lo posible para que se solucionara y como se debe solucionar. No con una sentencia del juez que no sabe del problema más que lo que viene en el expediente. ¿No? Con el problema atacado de raíz. ¿Sí? Realmente solucionando el problema. Si fíjense, habiendo convenio, regresan, imagínense sin convenio. O sea, ustedes díganme, ¿qué es más fácil hacer correctamente o respetar? ¿Las decisiones de otro o mis propias decisiones? Pues por muy juez que sea el otro, no deja de ser otro. ¿No? ¿No nos caracterizamos de que somos personas de palabra? Bueno, al menos eso decimos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde queda eso? ¿Sí? Entonces, yo pienso que mucho tiene que ver en todo este enorme problema que es la guardia y custodia y las convivencias, la actitud de la gente. Entiendo perfectamente, créanme de veras que entiendo perfectamente que en la mayoría de las ocasiones, cuando hay una separación, hay un duelo. O sea, no estoy haciéndolo a un lado. Creo que no soy irresponsable en ese sentido. Lo entiendo perfectamente, que a veces tiene que pasar un tiempo para digerir. Pero uno de los dos sufre menos el duelo casi siempre. Esa persona no tiene que esperar a que la otra actúe primero. Y ese es nuestro problema también. Si tú me cumples con los alimentos, yo te cumplo con las convivencias. Si tú me cumples con las convivencias, yo te cumplo con los alimentos. ¿Y quién la lleva siempre?
Y eso es lo que hacen. Perdón que se los diga, eso es lo que hacen. Y lamentablemente sí hay abogados que aconsejan, oye, no, si no te da lo que le estás pidiendo, porque tiene, se hace tonto, pero tiene, no lo dejes convivir. Cómprate una receta médica, no hay problema. Vas con un doctor, te da una receta y ya estuvo. Después que venga a ratificar, pues, no hay problema. Me equivoco, ¿verdad? Si no se hace. Perdón, me regreso el cassette. Eso no lo dije, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya lo grabaron? Ni hablar. Sí. Pero bueno, al final de cuentas, a lo que voy. A ver, permítame tantito. Adelante. Sí, de hecho, a mí me pasó algo curioso con una situación así. Yo vengo del estado de Puebla, en el cual se llevó a cabo las vivencias en la semana. Vivían cerca de los papás, se quedó guardia y custodia para el papá, la mamá. Entonces llega el determinado tiempo que en las convivencias la mamá empieza a jalar un poco más a las menores, 2 niñas, se las lleva y ya después ya no las regresa. Y resulta que el papá, pues obviamente por la situación se molesta, se las deja y empieza él a tomar una actitud de ya no las quiero ver, ya se quiere quedar con la mamá. El asunto es que todavía no termina, ya se fue a la apelación, ya se fue al amparo. La señora misma, quien no devolvió a las menores, como les dije, pues solo manifiesten o hagan el intercambio ante el juez, no hay ningún problema para que todo esto quede, ¿no? Pues su abogado lo está manejando, que no, que es un señor, y ahora que están en el amparo. Y estamos por resolver esa situación. Pues sí, lamentable, ¿no? Es que confundimos a veces lo que es un asunto civil, de arrendamiento, laboral, con un asunto familiar. No es lo mismo. Les insisto, aquí su cliente no debe ser el objetivo de que sea el ganador. Aquí son todos o ninguno. Y preferible que sean todos. Y como les estaba comentando, si hay una persona que sufre más que otra el duelo. ¿Sí? Eso es normal, es natural. Siempre va a haber una persona más sensible que otra. Pero, ¿qué hace la otra? ¿Sí? ¿Va a esperar a que reaccione la que sufre más la separación? ¿O puede hacer algo para que las cosas funcionen? Yo creo que sí puede hacer algo. Este es el principal problema que tenemos, que normalmente esperamos que la otra persona haga algo para yo poder hacerlo. Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú me pegas, yo te pego, ¿eh? ¿Sí? Si tú pagas los alimentos, yo te permito ver a los niños. Así. Entonces, mejor yo cumplo con mi obligación, yo cumplo con, de alguna manera, respetar los derechos de mis hijos, aunque ya me cae bien gorda mi mujer, mi exmujer, yo cumplo, igual ella, ¿no? O sea, si no es para satisfacer a la expareja, es para satisfacer las necesidades y los derechos de nuestros hijos. Si con eso le ayudo a quien ya ni puedo ver ni en pintura, bueno, pues esa es otra circunstancia que a lo mejor algún día se los van a agradecer. Y si no, pues ¿cuál es el problema? Lo principal son los hijos, ¿no? Queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a poder demostrar? ¿Peleando duro por ellos? ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Por dónde tenemos que empezar, dijimos? ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿no? La verdad. Yo antes, se los confieso, yo antes decía que teníamos que empezar por la familia, por los valores de la familia. Pero también alguien me dijo, ¿y por qué no empezar por cada uno de nosotros? Porque vamos a poner ya después de pretexto de que la familia pues está desintegrada, entonces ya no pudimos empezar. Pues, ¿por qué no empezamos por cada uno de nosotros? Yo hago lo que me corresponde y lo trato de hacer lo mejor posible. Tampoco se trata de que hasta aquí llegó mi responsabilidad y hasta ahí ya, ¿no? Pero aún en ese supuesto, hago lo que me corresponde. ¿Sí? Y yo espero que la otra parte, en su momento, cuando salga de esa situación, reaccione y se dé cuenta que es realmente lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Porque, insisto, a veces no sabemos realmente qué es lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En el
caso de que, por decir, un menor, ¿en qué momento puede un menor decidir si ve o no ve a su padre? En el momento en que se puede expresar. Pero miren, aquí vamos a otra problemática, ¿no? Hace unos meses decidieron los legisladores derogar lo que es el artículo relativo a la alienación parental. ¿Sí? Y bueno, no vamos a entrar en esa discusión, no me gustaría porque la verdad es mucho. Y además, quizás cuando no entiendes o no estás seguro si existe o no un fenómeno, pues lo mejor es no tenerlo. ¿Sí? No comparto mucho la idea, pero bueno, si yo tenía como legislador la inseguridad de que existe o no existe el fenómeno, pues mejor lo quito para no meterme en problemas, ¿no? Porque además lo tengo que definir. Y tengo que empezar si es un síndrome o no es un síndrome, etcétera, ¿no? Entonces, nos metemos ahí en un problema que a veces ni los psicólogos, no a veces, ni en este tema ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hay? Hay algo, ¿no? Si no hay alienación, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? ¿Manipulación? Sí, pero ¿cómo la reflejamos? O sea, a lo que voy es, efectivamente es una manera de ejercer violencia. Y puede ser violencia, en este caso, psicológica. Pero ¿cómo la manifestamos? ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo la evidenciamos? Miren, a veces sí le decimos cosas al menor. A veces no se las decimos directamente. ¿Sí? Pero si el menor nos escucha accidentalmente que estamos diciendo, es que ya ni la muela, no alcanza el dinero, él sí se va de aquí para allá y mira, no hay ni para la escuela, ahora no tengo ni para la colegiatura, ¿sí? O escucha accidentalmente, ¿no? O sea, ¿sí? Accidentalmente. ¿Sí? No sé si a eso se le pueda llamar manipulación, alienación, influenciar, como ustedes le quieran llamar. Pero es un fenómeno que se da. Y eso afecta al menor. Y entonces nosotros, los jueces que no somos psicólogos, ¿cómo le hacemos? Sí, claro. Pero además, o sea, nosotros no sabemos de psicología más lo que empíricamente vamos viendo, ¿no? Pero tampoco podemos con ese conocimiento empírico tomar una decisión. La única decisión que podemos tomar en ese caso es precisamente mandarlos a que se practiquen estudios psicológicos, ¿sí? Unas valoraciones psicológicas, y si de ahí resulta que el perito en esa materia considera prudente que se lleven a cabo terapias, pues entonces se ordenarán las terapias. Pero obviamente nosotros estamos supeditados a esa evaluación, estamos supeditados a esa opinión de un perito profesional en esa materia. Nosotros no somos peritos en psicología, ¿sí? Lo que podemos hacer es eso que les digo. Y ese es otro problema, ¿verdad? No sé si alguien lo ha padecido por aquí, que se señalan fechas para los estudios, y como tienen que pagar la mitad uno y la mitad del otro, no, pero pues si quien lo ofreció fue él, que él pague. Qué pena que eso suceda. O simplemente te piden una información, lo solicita el juez, las psicológicas, y de la misma área de psicología te preguntan, pero la solicitó, ¿quién la solicitó? Sí. Oficio. Después contesta, no, pues no la solicitó el juez, y te vuelvan a pedir. Ay, pero no han tenido estudios psicológicos en 6 meses y nos podrían dar su nivel académico. Contesta una de las partes, pero la otra no contesta. Pero ya en 5 años ya los tenemos. Bueno, ¿Cuál es el problema? Ya deja de ser menor de edad, ¿no? Sí. ¿Cuántos menores empiezan lamentablemente a sufrir las consecuencias de un procedimiento a los 2, 3 años de edad y cumplen la mayoría de edad? Es increíble, diría uno, cómo pasa el tiempo. ¿Sí? Pero es increíble lo que sucede. Todo eso, sí.
Yo Adelante. trabajo en un colegio, ¿sí? Y en este momento tenemos un papá que da de baja a la niña y la mamá quiere que continúe, ¿sí? Y la niña nada más pasa de un cubículo a otro con el papá con cara de asustada. Luego llegan los papás y me dicen, no puede irse con esta persona, es la abuelita, pero no puede. Y si le pasa algo no la volvemos a ver, sobre usted recae todo, ¿no? También es común. Lamentablemente, a veces nos llegan escritos de directores de colegios en donde nos dicen, es que, aclárame juez, ¿qué hago yo? El papá no la quiere inscribir, quiere darla de baja. Y la mamá quiere reinscribir. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? O sea, no puedo decir, bueno, primero vamos a practicarle los estudios y después ya resuelvo. En 5 años, ¿no? O sea, ¿se fijan que el problema no necesariamente es la institución, sino que a veces somos cada uno de nosotros los que problematizamos más el problema o la situación? O sea, nosotros somos. Porque ¿qué puedo hacer yo en ese momento? Quizás ya se había tomado una decisión. Si ya se tomó una decisión, no tengo problema para girar el oficio al colegio y decirle, la situación tiene que ser así. Y no hay vuelta de hoja. Se le permite o no se le permite, etcétera, etcétera. Pero cuando el asunto todavía no tiene una situación ni siquiera provisional decidida, ¿qué podemos hacer? Y los padres tienen la patria potestad. Y los padres tienen la patria potestad, o sea, la patria potestad lo tienen los progenitores, o en su caso los abuelos, dependiendo de la situación, a falta de los padres, por supuesto, pero la tienen mientras obviamente no haya un procedimiento por la cual la pierdan o se les suspenda, ¿no? Pero si la tienen los dos, entre comillas, tienen derecho. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La mitad de la niña entra al colegio y la otra mitad no? ¿Volvemos a lo mismo? Desde la SEP tienes que entregar los papeles, la niña queda... Claro, y hay un término, así es. Y yo entiendo su angustia, pero lo malo es que va a seguir angustiada. ¿Sí? Pero usted no incurre en responsabilidad haciendo una cosa u otra, mientras no haya una determinación judicial. ¿Sí me explicó? Si no hay una determinación judicial, pues los dos tienen la razón y pues ahora sí que a lo mejor ahí va a ponderar. ¿Sí? Pero siempre es algo muy subjetivo. Una pregunta, un caso. La niña tenía a sus papás. La cuestión es que el papá falleció. La mamá se fue a vivir con su mamá. La niña se acostumbró a estar con la abuela. De buenas a primeras, la mamá se salió con todo y niña. En este caso, ya la mamá ya no deja ver a la abuela. ¿Qué puede hacer la abuela? ¿Puede pelear la guardia y custodia de la niña? A ver, ¿qué dicen? Levanten la mano los que digan sí. Levanten la mano los que digan no. ¿Y los otros? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿qué creen? Que sí se puede. Pero todo depende. Si, así como me lo platica, así es, no hay problema. Pero acuérdense que si yo platico, si me lo platica la mamá del niño o de la niña, me lo va a platicar de otra manera. Pero de poder reclamar la guardia y custodia, por supuesto. Que se la otorguen, esa es otra cosa, porque se requiere de un procedimiento. No, o sea, tampoco puedo decirle, asegurarle, ya ganó, no se preocupe. Es más, ya ni la presente, llévese a la niña, no. ¿Sí? Es un procedimiento. Y acuérdense que todo procedimiento hay que ofrecer pruebas. Y acuérdense lo que comentábamos hace un rato. No todas las pruebas, o no, más bien, no todas las verdades las podemos acreditar. ¿Sí me explicó? Pero potencialmente, por supuesto que se puede, por supuesto. ¿Y en el Inter puede pedir la abuela ver a la niña? Por supuesto, por supuesto. ¿Obligarla a que la vea, o A ver, cómo es? no, o sea, todo es un procedimiento y nosotros en su momento tendríamos que hablar con la niña si tiene la edad para poder escucharla.
y nosotros vamos a tomar una decisión de acuerdo a cómo consideremos que es lo que más beneficia a la menor. Y así como hay decisiones definitivas que se toman, también hay decisiones provisionales, que nosotros llamamos medidas provisionales. Y esas medidas provisionales pueden consistir precisamente en guardia y custodia, convivencias, alimentos, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí se puede porque son familiares. Inclusive hay casos mucho más extremos que también, en donde también se puede pedir la guarda y custodia. Y una pregunta, si tengo un problema con el abuelo es el malo. Es el malo de la ¿puedo pedir película. la suspensión de las convivencias con él? O sea, ¿él es el problema en realidad? Sí, sí se puede. Sí se puede técnicamente pedir la suspensión de las convivencias con el abuelo porque el abuelo es el malo. La cuestión aquí es la de siempre. ¿Cómo le hacemos con las convivencias? Si el papá o la mamá, no sé quién sea, vive ahí, pues no vamos a decirle al abuelo, ¿sabes qué? Cuando venga la niña, te tienes que salir. ¿Y quién va a vigilar eso? Entonces, volvemos al mismo problema de siempre. La única forma de solucionar las cosas es mediante un acuerdo. Un acuerdo en donde realmente estén conscientes de lo que quieren y de lo que necesita el menor. Porque hay personas que cuando sí se habla en otro tono con ellas, reconocen cosas. Pero si yo digo, es que tú eres esto, lo otro, aquello, ¿qué me van a contestar? Tú eres peor. ¿Sí me explicó? Entonces, dicen por ahí, en la manera de pedir, está el dar. Y en muchas ocasiones, sí surte sus efectos esa frase. ¿Sí? Ese día estaban de acuerdo los dos, o sea, el papá y la mamá. Pero aquí El metiche del abuelo. Y sí salió, entonces se le apercibió al señor para que hablara con su papá y le dijera que se dejara de meter. Pero al final del día, bueno, pues... Es un problema. ¿Podemos ir directo con el abuelo? Sí, nos podemos ir directo con el abuelo. Sí, pero tenemos que llamarlo. Sí, sí. Tendríamos que llamarlo a juicio. No podemos determinar algo sin darle su derecho de audiencia. ¿Sí me explicó? O sea, no es factible porque finalmente es un familiar. ¿Sí? Y tiene también sus derechos. Yo tengo dos preguntas, licenciado. ¿Dos? Aprovecho la oportunidad. Bueno, la edad pertinente que en la práctica ustedes como jueces tienen para que los niños acudan pues a dar su testimonial, digamos, en relación a la convivencia que tienen con sus padres. Usted decía hace un momento que no siempre hay una edad establecida porque ellos manifiestan pues el sentir de otras formas, pero bueno, en la práctica a mí me gustaría conocer cuál es la edad. La otra es que si a pesar de que llegan a un convenio las partes en relación a la guardia y custodia, son indispensables las periciales en psicología y trabajo social, y etcétera, por favor. Muy bien. Bueno. ¿Cuál quiere que le conteste primero? La que sea, no es Porque ya se me olvidó la primera. la edad pertinente. Sí. Miren, como lo comenté hace un momento, en verdad que no hay una edad pertinente. Y les voy a decir por qué. En principio, les voy a ser sincero, yo solamente ordenaba la plática con el menor si tenían más o menos la edad de 5 años, ¿sí? Que ya se saben expresar, etcétera. Pero ahora de repente se me ha ocurrido la idea de que cuando es más pequeño, cito a los papás, o sea, no cito a plática con menor, cito a los papás, pero les requiero para que presenten a su menor hijo. Y entonces, como no es una plática formalmente dicha, ¿sí? No es una plática con el menor, ahí me gusta ver las reacciones. ¿Para qué me sirven, dirán ustedes? Metiche, ¿no? Sí, soy bien metiche, la verdad sí. Bueno, yo platico con las partes y honestamente, ahí sí, confieso, no lo graben esto, por favor, utilizo a los niños. Y muchas veces, gracias a eso, los padres se sensibilizan, ¿sí? O a veces se dan cuenta de que lo que me decían, de que las convivencias, no, pues es que tienen que ser supervisadas, está muy pequeño el niño, ni lo conoce, ni lo ubica, que sean en mi casa ahí. Y yo viendo, yo voy a estar checando que todo esté bien. ¿Qué comodidad puede tener la otra parte de convivir abiertamente con su hijo, su hija, así,
Si ya no se soportan. Pero sí, insisten que sea así. Les gusta la mala vida. ¿Sí? Hombre o mujer, la verdad, hombre o mujer. No distingo. Es igual. Entonces, ¿qué sucede? Ahí me doy cuenta si efectivamente no interactúa con la parte que no tiene la guardia y custodia. O sí interactúa. ¿Qué grado o qué tipo de convivencia yo puedo decretar para que no se pierda esa relación paterno o materno filial? ¿Sí? Ahí es donde yo me doy cuenta si vale la pena decretar las convivencias sin problema, que se lo lleve a su casa, o tiene que pasar por un proceso de identificación. Identificar bien a la persona con la que va a convivir y después ya poder convivir en forma más abierta. ¿Sí? ¿Me explico? Y la segunda pregunta que tiene que ver con los estudios, ¿sí? Los estudios en relación a la forma en que, o quiénes son los que de alguna manera los pueden desahogar o los tienen que desahogar, pues obviamente ahí yo me fijo mucho en la reacción también de los menores. Y aunque se llegue a un convenio, si las partes yo las veo muy desgastadas, mal, sí se les requiere que vayan a terapias, aunque lleguen a un convenio. Ellos tienen la obligación de acudir a esas terapias y de informar al juzgado en un término, generalmente les digo, en 3 meses, los avances que vayan teniendo. ¿Sí? Cuando yo veo que no es simple y llanamente llegar a un convenio, porque lamentablemente a veces se llega al convenio por conveniencias que no tienen nada que ver con lo que más le conviene al menor, sino son conveniencias particulares, personales. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque si no, como se los comenté hace un rato, al otro día regresan y siguen con la problemática. ¿Sí? Entonces sí es importante darse cuenta, sin ser uno psicólogo por supuesto, darse cuenta de que existe o pudiera existir un problema de carácter psicológico, ordenar los estudios correspondientes y derivado de los estudios, determinar si es necesario que se lleven a cabo las terapias, aún y con convenio. ¿Sí? Y si ya se le van a cobrar doble. Ya se determinaron por la las constancia. terapias, pero él no ha ido a ella, o no va. Y se determinaron las terapias para determinar quién es el más idóneo para tener a la niña, y él no va. Miren, generalmente, como muchos lo saben, cuando hay un requerimiento, cualquiera que sea, lleva un apercibimiento. Pero no le importa el apercibimiento. Pues le hacemos efectivo el apercibimiento y le volvemos a requerir y le volvemos a hacer efectivo el requerimiento, y después de que se agotan las medidas de apremio, ¿qué puede haber? Una denuncia, Por lo pronto, una responsabilidad de carácter penal. Por lo pronto, lamentablemente, nos pasamos otro año. No, ya estamos con el penal, o sea, el penal ya lo tenemos también. Tenemos penal y tenemos falsedad de declaraciones, porque él dijo que no tenía la niña. Pero no está en el 33, ¿verdad? Si no me va a decir, usted me dijo. ¿No? Conste, ¿eh? Pero no tiene un amigo en el 6. No, miren, insisto, la problemática en los asuntos de materia familiar es precisamente que estamos hablando de personas y que por lo tanto muchos respondemos de acuerdo a cómo lo sentimos. Nuestras reacciones a veces son, la verdad, inesperadas para muchos. ¿Sí? Inclusive la misma persona después reacciona y se desconoce de lo que hizo. Bueno, al menos eso dicen. ¿Sí? Entonces, la verdad es muy complejo. El problema es muy grave en materia familiar. Y lo más grave, como se los dije en un principio, es la enorme carga de trabajo que se tiene. No le huimos al trabajo, créanme que no. No le huimos. Sabemos la responsabilidad que hay en materia familiar, pero ya, francamente, está rebasando la capacidad que se pueda tener. Hay mucha gente, la verdad, empleados,
que tienen problemas de salud derivados de estas cargas de trabajo. Los secretarios de acuerdos, la verdad, no saben ustedes todo el trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Y antes decíamos, ay, pobres secretarios de acuerdos, pero ahora tenemos que decir, pobres secretarios de acuerdos, pobres proyectistas, pobres del archivo. ¿Ya? Pues, eso yo no lo digo. ¿Sí? Pero la verdad, sí, no es una queja, es enmarcar una problemática que es parte fundamental de que las cosas estén como estén. Mientras más posibilidades tengamos los justiciables de revisar adecuadamente cada procedimiento, cada expediente, es una mayor posibilidad de obtener una sentencia lo más congruente posible. No me atrevo a hablar lastimosamente de justicia. Lo más congruente posible. La justicia la pueden encontrar las propias partes hablando realmente con conciencia. ¿Sí? Trato yo de sensibilizarlos en cualquier lugar donde yo me presento, que tengo la oportunidad de platicar con jóvenes, con adultos, con las partes, etcétera. Siempre procuro sensibilizarlos. Siempre procuro que se den cuenta que el problema no está en el mal juez, porque habemos malos jueces seguramente, ¿sí? En el mal padre, en la mala madre. El problema está en cada uno de nosotros. Que cada quien haga lo que tiene que hacer, lo que le corresponde. Si no quiere ir más allá, hasta ahí, que llegue, pero que lo haga. ¿Sí? Que no espere a que los demás lo hagan para reaccionar. De lo contrario, vamos a seguir igual. Y yo espero que no sea así. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hace poco escuché un caso que me llamó la atención, realmente no supe cómo terminó. En los progenitores, la chica es menor de edad y el chico es mayor de edad. Ella se fue de la casa, vivían juntos, se fue de la casa, se quedó con la niña y ella dice que tiene la guardia de custodia. Ay, yo me quedé con, bueno, pues es menor de edad, ella puede ostentar la guardia de custodia. Es que por supuesto que sí. Aunque no trabaja en nada y el papá es el que maneja. Bueno, en principio de cuentas, al procrear de alguna manera ya viene un derecho y una obligación de cuidado con sus hijos, ¿sí? Ahora, el hecho de que no tenga satisfactores económicos, el mismo código lo establece. Eso no es una excusa o un pretexto o una razón para no otorgarle a alguien la guardia y custodia. Y ese es otro error que cometen muchos progenitores. Creen que porque tienen los medios económicos para darle una mejor vida a sus hijos, son los que deben tener el derecho de la guardia y custodia. Y como dicen por ahí, el dinero no es la vida. No lo es todo. Es muy importante, ni quien lo dude. Pero hay que ver con quién estarían mejor los menores. ¿Sí? Si con quien le pueda dar todos esos satisfactores o con quien no los tiene. Finalmente la obligación existe de quien no tenga la guardia y custodia y tenga los satisfactores, tenga los medios, ¿no? Existe la obligación alimentaria. Pues si tú no los tienes, yo te los proporciono para que mi hijo o mi hija esté bien. ¿Sí? Eso no es indispensable para detentar la guardia y custodia. El que alguien le pueda proveer de más o de menos. Pero que sea menor de edad. Él tampoco. ¿Sí? Desde luego siempre es recomendable, o sea, ante el juzgado tendrá que ir acompañada de su progenitora, de su progenitor o de un tutor. Señor, ¿sí? ¿Pero por qué si no se entiende que ya tengan su paga? Sí, bueno, no siempre. Bueno, se supone que el concubinato y el matrimonio, equiparables, de alguna manera, te dan la emancipación. Pero si no hay ni matrimonio, ni concubinato, ¿Pasa como menor? es una menor. De todas maneras, nosotros requerimos quien la represente ante nosotros. ¿Sí? De todas formas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo sé. Permítame tantito. Un poquito tocando este tema y sobre todo en el aspecto como litigantes, en lo personal me ha
estoy viendo el fenómeno de los niños chiquitos y la mamá que se siguen peleando. Hemos preguntado varios jueces en conferencias, ¿es factor la edad del niño hoy en día para otorgar la guardia y custodia? Tal y como... Un momento. Porque la ley nos dice que habrá una preferencia y la jurisprudencia, ya existen muchos criterios y demás. Realmente, esta aplicación, ¿cómo se realiza y cómo podríamos asesorar a los papás o a las mamás, ¿no? En lo personal, otro comentario por ahí, las mamás casi no se hacen cargo, sobre todo las jóvenes, de los chiquitos. Aventamos al papá a pelear, no lo aventamos, en esa parte, y no a pelear, ¿no? Por el interés del menor, porque a veces son un poco diferentes, ¿no? Pueden tener esa parte, pero la edad del niño, pues prácticamente es decirle, pues otorgar la guardia de custodia. Alguna de las cosas que trae benéficas la equidad de género es precisamente que no podemos tener preferencia hacia la mujer o hacia el hombre. Cualquiera de los dos puede tener la guardia y custodia, aunque el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles establezca que cuando son menores de 12 años va a tener preferencia la mujer. Bueno, pues les informo, como lo comentaste tú también, licenciado, efectivamente hay ejecutorias del Tribunal Federal que de alguna manera nos dan la razón en el sentido de que ese precepto, ese párrafo de ese precepto no es aplicable en la actualidad. No es aplicable. Podemos nosotros decretar la guardia y custodia de un menor de 12 años en favor del papá, aún en el caso de que no haya violencia o no haya una problemática que impidiera a la mamá hacerse cargo. Es decir, que los dos estén, digamos, en la misma posibilidad de ser, de detentar la guardia y custodia. Nosotros tendremos que decidir, sin pensar si es mujer u hombre, quién realmente puede hacerse mejor cargo de esos menores. ¿No? ¿Quién me...? Sí. Creo que me habían pedido acá. Permíteme tantito. Sí. Permítame. Que hablaron sobre emancipación, aquí me brinca otro caso. Otro caso. Sí. Están los papás, se separan, ajá, se le queda a la patria potestad guardar custodia de las hijas a la mamá. Las niñas crecen. De buenas a primeras, la más chica se pelea con la mamá ya siendo mayor de edad. Ya estoy hablando de 18 años. La niña. 19 años la niña, sí. Ya no tan niña. Bueno, ahí ya estamos suponiendo que es mayor de edad. No, estamos seguros de que es mayor de edad. Ahí en ese momento ella pide su emancipación. Ella la pide. Ah, bueno, ella sí, la puede pedir. Se va de la casa. Tiene una pensión del papá. Se le entrega la pensión del papá, así, íntegra. Ahorita la niña, ya emancipada con la pensión del papá, quiere demandar a la mamá para que le dé también una lanita. Abusada la niña. Entonces, ¿es posible eso? ¿Está emancipada? Ella lo firmó. Es más, ella firmó un documento que dice que quería la emancipación. A ver, pero ¿en qué consistía su pedimento de la emancipación? ¿Con relación a quién? ¿Con relación a... ¿Tenía un marido? No. ¿Tenía una pareja? Contra su mamá. Bueno, miren. Aquí no hay emancipación. ¿Sí? No hay minoría de edad como para que de ahí surgiera una emancipación y que sería de otra forma. ¿Sí? Es mayor de edad. Eso no necesariamente le resta derecho a los alimentos. Ok, ahí ya no hay presunción de que necesite los alimentos, pero puede acreditar que los requiere si ella sigue estudiando. Y su estudio es acorde a su edad. Entonces tiene derecho a reclamar pensión, y si no vive ni con la mamá ni con el papá, tiene derecho a reclamarle a los dos. No, no está hablando de bebés. A ver, miren, ahí viene la confusión porque habló de emancipación. No hay bebé. Bueno, al menos no me dijo que hubiera bebé. Hasta ahorita no hay. Es una niña. ¿Le consta? Sí, me consta. No hay bebé. Aquí no hay propiamente una emancipación, aunque lo haya solicitado. Hay una hija de familia, por decirlo así, que pretende
una pensión alimenticia por parte de ambos progenitores, supongo que porque considera que al estar estudiando un grado acorde a su edad, pues por eso tendría derecho a los alimentos, y eso está bien. Obviamente es materia de prueba, habría que ver si efectivamente está estudiando, si tiene un grado acorde a su edad, ¿sí? Y entonces sí se puede decretar pensión tanto a cargo del papá como de la mamá. Ahora, no se trata de que cobre doble, aunque a veces, por la manera en que lo hacen, las estrategias que siguen, así se da. Pero lo congruente es, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor muy genérico. Si se establece un porcentaje de pensión, cada uno de nosotros, los jueces, en ese sentido, tenemos independencia. No podemos tampoco depender de que alguien nos diga, un superior, jerárquico, etcétera, que nos diga cuánto porcentaje debemos fijar cuando se trata de un acreedor o de dos acreedores. Cada juez tiene la libertad de decretar la pensión que considere que es prudente. Por eso, por favor, no vayan al juzgado 33 y me digan, es que es el único juzgado que decreta 20% por un acreedor. En todos los demás están el 25%, porque no se las voy a creer. ¿Sí? Por supuesto. Porque en algunos darán 25, consideren otros que el 15, consideren otros que el 20, 10, etcétera. Porque, insisto, también depende no solo del criterio del juez, depende de la circunstancia que se esté ventilando. ¿De acuerdo? Y tampoco piensen que porque se está decretando una pensión provisional del 20%, automáticamente la definitiva tiene que ser del 20%. Acuérdense que la provisional se fija con o sin elementos, porque es urgente necesidad. Pero ya cuando se fija una definitiva, se supone que ya se analizan todas las pruebas. Pero creo que ya me estoy saliendo del tema. No, la otra. La niña tiene que demandar a fuerzas, ella tiene que demandar a la mamá. ¿O habría un convenio entre la hija y la mamá antes? No. ¿Quién tiene la necesidad de la pensión? La niña. ¿Quién tiene la mayoría de edad? ¿Quién tiene que demandar? Así de sencillo. ¿Usted me contestó la pregunta? Es que es así, sí. Otra cosa es que ustedes piensen o que se dé o no se dé, que haya contubernio, etcétera. Eso casi no se da en los juzgados, ¿sí? Esa es otra cosa. Pero técnicamente tiene que ser así. Demanda la hija porque se supone que ella es la que necesita la pensión. No puede demandar ella y la mamá, a menos que la mamá también pida pensión para ella. Al rato, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, ese es en términos generales lo que sucede, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y si es más relacionada con guardia y custodia y convivencias, mejor. Permítame, ¿no? Es que ya me había levantado la mano. Sí, gracias. Mi pregunta es un poquito a lo que estamos hablando al principio sobre los incidentes, en cuanto a la homologación de criterios por parte de los jueces. Toda vez que, por ejemplo, se promueve el bien incidental una vía de apremio por el cumplimiento del régimen. Y estoy de acuerdo que los que llevan la carga de las afectaciones son los menores, pero... ¿Los menores? Los menores. A veces el mismo procedimiento confronta más a los papás porque no hay una homologación de criterios por parte del tribunal. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo, en un juzgado, sobre el mismo cuaderno principal se llevó la vía incidental, la vía de apremio se ejecutó. Y en otro, en el mismo tiempo, nos pide la vía incidental, le da vista, lo lleva como otro juicio. Ajá. Y eso mismo confronta a las partes, porque pues tú me estás demandando más, quieres más cosas. Entonces no hay esa homologación por parte del tribunal. Efectivamente, pero yo siento que eso no debería afectar tanto. O sea, yo soy, por ejemplo, de la idea de que vía de apremio es un cuaderno, un incidente es otro cuaderno, o sea, son cuadernos precisamente, pero eso es una cuestión que de alguna manera a nosotros nos facilita el estudio, pero eso no significa necesariamente que se cambie el sentido de la prestación que se está reclamando, ¿sí? Inclusive en muchas ocasiones habrá quienes consideren que no es vía de apremio, que es un incidente, tal cual. La vía de apremio no es propiamente un incidente, ¿sí? Pero eso no implica que no pueda seguirse con relación a lo que se está reclamando y que tenga que ser más o menos engorroso. Eso va a depender más de las partes que del juez. Como les digo a las partes, ¿cuánto quieren que dure el asunto? Así les preguntan a los abogados, ¿verdad? Oye, ¿cómo cuánto va a durar mi asunto?
¿Sí? ¿Y qué les contestan? A ver, díganme. No, la verdad. A ver, ¿quién me quiere decir qué le contestan a sus clientes cuando les preguntan cuánto va a durar mi asunto? ¿Me va a contestar? Sí, porque yo tengo 4 asuntos. Ah. Simple y sencillamente, la situación es, dependiendo las verdades comprobadas, la situación pericial, que es la que más nos llega a tardar. El asunto depende de que usted y su pareja se pongan de acuerdo y lleguen a un convenio, no por beneficio personal, sino por los menores. Le digo como, porque lo tengo en la familia. Esa es la respuesta. Yo les aconsejo también que hagan algo muy similar. Si les preguntan cuánto va a durar su asunto, díganles lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, eso va a durar. Si ustedes mañana se ponen de acuerdo, bueno, mañana no porque no hay labores en el tribunal, ¿sí? Cuando regresemos, ¿sí? Ustedes pueden llegar al tribunal y decir, ya celebramos convenio. Ya, se acabó. ¿Sí? Así es que, así los animan más a que se pongan de acuerdo. ¿Quieren que dure mucho? Pues peleen fuerte, duro. ¿Sí? ¿Se puede solicitar que la guardia y custodia la pueda detentar una institución? O sea, la guardia y custodia la tiene la mamá. Se pelea con el hijo porque tiene 17. Se va con el papá, pero el hijo está enfermo de los riñones, el papá ni lo ve. Entonces el papá le demanda cambio de guardia y custodia. La señora contesta y dice, sí, pero yo no lo quiero porque me llevo fatal con él. Pero si lo dejo con su papá se va a morir. Pero si lo dejo con su papá se va a morir. Entonces puedo solicitar que no se le otorgue la guardia y custodia al papá, pero que se le otorgue a una institución. ¿Qué creen? ¿Se podrá o no se podrá? Acuérdense que lo que tenemos que ver es el interés superior del menor. Y si el interés superior del menor consiste en no estar ni con su mamá ni con su papá, qué pena. Qué pena. El problema es que a veces ni así reaccionan los papás. Pero ahí no serían por la línea de los abuelos. Tenemos que ver varias alternativas, pero lamentablemente a veces tan malo el pinto como el colorado. Porque a veces el problema es de raíz. ¿Sí? Inclusive en muchas ocasiones, y no me van a dejar mentir, varios de sus clientes están muy influenciados por sus padres. Y hacen lo que su papá o su mamá les dice. Porque a veces el papá o la mamá es quien paga. ¿Sí? Entonces, la guardia y custodia sí puede ser a cargo de una institución, sí puede ser. ¿Sí? De hecho, muchos niños, lamentablemente, cuando hay, por ejemplo, se abre alguna carpeta de investigación o algo, si hay violencia de parte de quien tenía al menor bajo su custodia, ¿sí? Se lo quitan, lo institucionalizan de momento hasta que no se resuelva qué hacer con ese menor. ¿Sí? Y obviamente va de la mano la indagatoria con la demanda que se presente en su caso en el juzgado. ¿Sí? Y mucho va a depender de lo que nosotros podamos ir descubriendo para poder determinar si la custodia la debe tener la mamá, el papá o espérenme tantito. ¿Sí? Ahorita tenemos en el juzgado varios casos así, que los niños lamentablemente por una situación así están en el DIF. ¿Sí? Y no les permiten en el DIF la convivencia con sus padres. Entonces van conmigo y me reclaman esa situación. Y yo lo que tengo que hacer primero es ver cómo están los niños, ¿no? Antes de tratar de actualizar el derecho que tienen los progenitores de ver a sus hijos, pobres progenitores sufre y sufre por ver a sus hijos. Primero tengo que ver qué está pasando con los menores. Quizás me estoy arriesgando a que esos menores puedan resultar con mayor daño por tanto tiempo que puedan estar en la institución, pero díganme qué hago. Ya les permito así nada más, que se lo lleven. Lo único que hice es permitir la convivencia, pero ahí. ¿Sí? Supervisados. Nada más. Pero que se lo lleven ya, que esté con la guardia y custodia ya de uno de los dos, no. Porque obviamente cada quien habla de manera diferente de uno y de otro. Y no hablan muy bonito, ¿verdad? Por supuesto. Esa es la problemática.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién la levantó primero? Bueno, hablando de los abuelos, un par de abuelos puede pedir un régimen de convivencias con el nieto, en el sentido de que la mamá del niño no permite que ellos vean al niño cuando convivían mucho con él. Entonces, pues están desesperados por ver al niño y están Ya escuché la respuesta por acá, ya la escuché. Y me voy a basar en ella para no regarla. Efectivamente sí pueden, sí pueden solicitarla. Insisto, no es nada más solicitarla y ya la tienen. Se tiene que analizar esa solicitud, en qué condiciones están, si los niños han convivido o no con esa persona y cómo pueden ser las convivencias. También si están en la edad, los mandamos llamar a los menores, platicamos con ellos y de ahí ya podemos determinar, en su caso, unas convivencias provisionales, si es el caso, si no, estudios, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación que nosotros podamos ver, vislumbrar de la plática con los menores e inclusive la plática con los mayores también, con las partes. Hay otros casos en donde, por ejemplo, la abuela está pidiendo la custodia del menor y nada más está demandando a su hija, o sea, a la mamá de la niña, es niña, ¿sí? Pues la abuela demanda la custodia, la guardia y custodia de su nieta, se la demanda a su hija. Y entonces nosotros, pues obviamente mandamos llamar al papá, ¿sí? Y el papá llega y dice, espérame tantito, reconviene guardia y custodia. Entonces ya cuando se da la plática con ellos, se les trata de sensibilizar, de que se den cuenta de qué es lo que quiere la niña, ya había hablado yo con la niña, ¿sí? Para tratar de que se pongan de acuerdo. En ese primer momento, como había un cariño muy especial entre la abuela y el papá, ya se imaginarán qué tipo de cariño tenían, ¿sí? No se podían ni ver. No era el otro, no. Qué mal pensados, de veras. Qué mal pensados. Híjole, qué bárbaros, ¿eh? Es trampa. Sí, para que cayeran. Sí, no se podían ni ver. Entonces, no hubo posibilidad de que se sensibilizaran en ese momento. De todas maneras, yo no abandono ahí la plática y sigo con lo mío. Y afortunadamente, en la siguiente ocasión, que fue audiencia de ley, ya no fue plática, que lo siento otra vez, y miren, una actitud totalmente distinta, y se pusieron de acuerdo. Con mucho trabajo, sí, con mucho trabajo. Y pues obviamente no se podía ni ver, pero ya la actitud del papá, por ejemplo, ya no era de que no quiero ni ver a esa señora y es de lo peor y yo quiero a mi hijo y mi hija, etcétera, etcétera. No, y aceptaba la situación de que la señora, por muy gorda que le cayera, se había hecho cargo de su hija, ¿sí? Y ese ya es un avance, es lo que les digo, buscar sensibilizar a la gente, que se den cuenta que no está buscando uno culpables, sino que quiere uno encontrar soluciones, ¿sí? Es una enorme diferencia. O sea, yo les digo, miren, ni se desgasten en decirme qué le hizo el que está a un lado de usted o qué le hizo a usted la que está a un lado de usted. No se desgasten, no tiene caso, no traten de convencerme, porque es una plática informal, todo lo que me digan no lo voy a sentar en la audiencia, así es que mejor piensen bien cómo solucionarlo. ¿De qué sirve que me digan todo lo malo que han sido? Por supuesto no ellos mismos, ¿verdad? Ellos han sido los mejores del mundo, ¿no? ¿De qué sirve? ¿Eso va a solucionar el problema? Pues mejor hacia adelante, ¿no? Porque lamentablemente de lo que nos acordamos es de lo malo. De lo bueno ya no. De cómo llegaron los niños ya no nos acordamos, ¿verdad? Nada más de lo malo. ¿Sale? Permítanme. Vamos con otra pregunta. ¿Otras dos? No, ya la constancia va a estar. Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Por ejemplo, la mayor parte de los casos hay controversias entre los progenitores por la guardia y custodia de sus hijos, pero se da el caso en que el padre o la madre a veces no quiere ni siquiera ver al hijo. ¿Qué hace la autoridad judicial de alguna forma para poder llamar a aquella parte, o el padre o la madre, que a lo mejor proporciona los medios económicos para la pensión alimenticia? Pero no se interesa por el... Simplemente cubrir, entre comillas, su obligación.
Exactamente. Y digo entre Entonces, comillas. Y hay un daño tremendo para el menor, ¿verdad? Desde el momento en que hay un rechazo, yo siento. Bueno, y la segunda pregunta es, por ejemplo, hay un deudor alimentario, pero no tiene trabajo, no tiene los medios. Entonces está el padre del deudor alimentario, que sí tiene los medios. Se le puede pedir, bueno, hay un artículo, no me acuerdo ahorita de la ley, que dice que los responsables también pueden ser los ascendientes, los hermanos, etcétera. En la demanda inicial se puede fundamentar de esa forma, y qué tan válido es, o sea, en la práctica, qué tan válido es. Muchas gracias. De nada. Bueno, en esta segunda pregunta, antes de que se me vaya la idea, se tienen que ir de alguna manera agotando las instancias, es decir, la obligación en principio es de los progenitores. Entonces yo me voy en contra del progenitor que tiene la obligación alimentaria. Si yo acredito de alguna manera, o se acredita dentro del procedimiento que es insolvente, entonces me puedo ir con el ascendiente. Por supuesto que sí se puede, pero no es tan sencillo, porque la obligación subsiste del progenitor. ¿Sí me explicó? De todas maneras existe la obligación, porque si no sería muy, muy sencillo en la inmensa mayoría de los casos en donde se reclama pensión alimenticia, existe, digamos, una fuente de trabajo, se le aplica ese descuento de pensión alimenticia. Bueno, primero se decreta la pensión, se ordena girar el oficio, se le descuenta, el otro se da cuenta ahí de que está sufriendo un menoscabo en su patrimonio, y bueno, pues se sale de trabajar. Entonces diríamos, ya es insolvente, pues ya no tiene la obligación. No podemos tampoco así tan sencillo decir, como tú no pagas, entonces que me pague tu papá. ¿Para qué te crió? Te malcrió, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Pero hay criterios, ¿no? ¿Perdón? Hay criterios sobre Sí. que se encajen en el supuesto de incapacidad Sí. psicológica o física, para que se pueda acreditar la obligación a la línea directa ascendente. Sí, pero nada más acuérdense que el menor tampoco puede estar supeditado hasta que el deudor alimentario le pague. Entonces también hay situación ahí un poco contradictoria, porque decimos, si uno tiene y el otro no, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay que buscar ahí un equilibrio. Sí, ya, qué bueno. ¿Qué hace la autoridad judicial en el caso de que el padre o la madre no quiere ni siquiera convivir con el Ajá, con sí, su ya. hijo? Ya. Pues es muy lamentable, ¿no? Pero no podemos obligar. O sea, el interés superior del menor siempre será, yo lo he dicho, sumar. Tengo papá y tengo mamá, son dos. Tengo abuelos, tengo amigos de mis papás que me quieren mucho, sus parejas, sus nuevas parejas. Eso es sumar. Y siempre hay que estar buscando sumar. No tener dos papás y dos mamás. Tienen un papá y una mamá totalmente identificados, y la pareja de mi papá es y puede ser mi mejor amiga, pero es hasta ahí, y la pareja de mi mamá igualmente. Y están mis abuelos y están estos. Se puede sumar, y eso es lo que se debe hacer. Es triste cuando en un caso así, el papá o la mamá no le interesa, ya no digas no quiere, no le interesa convivir, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿verdad? Convivir con su hijo, es penoso. E insisto, yo pretendo que se sume, no que se reste. Pero hay que sumar cuando se puede sumar. Cuando no, no tiene sentido. ¿Sí? Si eso va a desestabilizar, si yo ordeno convivencias a quien no quiere convivir, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vamos a afectar más al menor. ¿Sí? Afortunadamente, no es en la mayoría de los casos, afortunadamente, pero sí los hay. Lamentablemente sí los hay. Pero yo creo que no podemos obligar a alguien a convivir con su hijo. Lo que sí podemos es decirle que defina bien. No se vale que de repente, entre comillas, se sienta presionado y diga, sí, convivo. Pues en forma abierta. ¿Abierto qué significa? En ese caso, nunca. En ese caso, nunca. Como en otros casos, ¿no? De nada. Pues, sí. Buenas tardes. Dos preguntas, y es un caso. Muchas gracias. Dos preguntas. Esto
el 9141T de esta parte del libro, estamos hablando de las controversias del orden familiar. Así es. Desde el punto de vista, en la fase de divorcio apenas, yo entiendo que la fijación de la litis ahí básicamente, pues es la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, pues no nos podemos esperar hasta un incidente para que estén las convivencias, porque entonces yo entiendo que se tiene que fijar de manera provisional. Esto se lo digo porque en varios asuntos me han tocado, y sobre todo ahorita yo he ido por la parte demandada de parte del papá. Al papá no le permiten ver al menor, la mamá, pues hasta que definan, pues, y si no, no te lo presto, y si no, no lo ves. De hecho, me acaba de pasar ahorita. Eso casi no se da, ¿eh? No, hombre, es pura coincidencia no con se la da. vida real, usted no se preocupe. De hecho, nos pasó ahorita apenas el viernes con un cliente mío que inclusive, creo que en mi opinión esto es fraude procesal, porque ella fingió, ella metió la demanda, pone un domicilio y pone una persona que reciba la notificación, espera y pide ya el cómputo del término y acusa la rebeldía. Afortunada. A ver, perdón, no le entendí bien. Sí, meten la demanda. Presenta una demanda, De divorcio. la mamá. La mamá, así es. ¿Señala como domicilio para oír notificaciones o para emplazar? Para emplazar. Un domicilio ficticio, eso tampoco se da. No, tampoco. Espera a que se cumpla el término y acusa la rebeldía. Ajá. Obviamente mi cliente, el demandado, ni enterado que lo estaba Así es, demandando. así es. Afortunadamente el juicio, el juez en este caso, le dice que no existe certeza jurídica y pide nuevamente a la actora que nuevamente otorgue un nuevo domicilio donde se le pueda emplazar. Y es cuando se ve acorralada y entonces le pide a mi cliente que vaya y que se emplace notificado al juzgado. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de pues la actitud en la que la señora está y la poca probidad en la que están actuando. Sí. Le dice, te puedes llevar al niño el fin de semana, pasa por él el viernes, me lo reintegras el domingo. De palabra. De palabra. Y cuando ve que finalmente nos fuimos a emplazar y que iba acompañada de su abogada, que soy yo, entonces se enoja y le dice, pues fíjate que no te presto al niño y hasta que el juez determine. ¿Quién le manda? En sentencia. Entonces el cliente así de, bueno, está, ya sabe, atacadísimo. Cabe mencionar que el pequeñito tiene 2 años y medio. Él ya no vive aquí en la Ciudad de México, se fue a vivir a Querétaro y él lo que está pidiendo es que las convivencias sean cada 15 días, pero todo el fin de semana. Dice, vengo por mi hijo el viernes y lo reintegro hasta el domingo. Esas son las dos preguntas. En la primera, ¿podemos fijar de manera provisional en divorcio, antes de sentencia, que se vayan llevando a cabo las convivencias de esa manera, todo un fin de semana, y la edad de la menor como para el criterio, para decir, no, bueno, pues es que está muy chiquita para que se lo lleve el papá? Yo digo que si ya no es lactante, ya se lo puede llevar todo un fin de semana. Quería saber más o menos el criterio que ustedes tienen. Gracias, señoría. Pues más o menos, ¿eh? Muy bien. Mire, vamos a empezar por explicar o tratar de recordarles la naturaleza jurídica del divorcio incausado, ¿sí? ¿Cuál fue el principal motivo del legislador para dar un procedimiento especial, aunque está dentro del capítulo del ordinario civil? No tiene un capítulo especial el divorcio, pero entendemos que es especial, ¿sí?, ese procedimiento. La idea del legislador era evitar el desgaste de las causales de divorcio. Lastimosamente, aunque ustedes, los más jóvenes, no lo crean, antes era peor. Antes era peor. Y yo sé que muchos estudiosos, realmente estudiosos del derecho, me pueden criticar, porque ellos lo conciben de manera diferente, los grandes autores, con algunas excepciones. No consideran que el divorcio incausado debiera existir, porque siempre debía haber una causa para el divorcio, no por cualquier cosa, no por berrinche, no por capricho, etc. Sin embargo, nuestra realidad supera a la ficción. La realidad es que, lastimosamente, cuando tenían que promover su divorcio necesario, se desgastaban e inclusive no hallaban cómo acreditar las causales, y entonces
¿Cuál le meto? La 9, la 12, ¿cuál más se me ocurre? La 17, esa está buena, ¿sí? Ya, con esas, la 6 también. ¿Sí? Esas, alguna tiene que pegar. Y luego no pegaba ninguna. Se desgastaban inútilmente 2 años, 3 años, y la sentencia, ¿qué decía? Frustrante sentencia. Se odiaban más que cuando iniciaron el procedimiento. ¿Qué creen? Siguen casados. ¿Sí? Y no felizmente casados. Entonces, aunque va quizás en contra de lo que fue, para lo que fue creado, se supone, el matrimonio, yo considero que sí fue benéfica la reforma en ese sentido. ¿Sí? Ya tiene 10 años, 2008. Y sí, efectivamente, recién que se creó la reforma, se creó un boom, una moda, divorciarse. ¿Sí? Divorcio express le llamaban, ¿no? Todavía hay quien se atreve a poner en sus rubros divorcio express, ¿eh? Todavía. ¿Sí? No es crítica, es comentario, nada más. ¿Sí? Entonces, la verdad, sigue habiendo boom. O sea, sigue habiendo mucha demanda de divorcio, pero yo no se lo achaco a la existencia del divorcio incausado. Yo se lo achaco a problemas más sociales y a lo mejor ya propiamente de cada persona que existe el divorcio incausado. Es una salida, sí, pero en realidad pues nadie los obliga a divorciarse, ¿no? Pero bueno, la idea era: no se desgasten inútilmente tratando de acreditar lo inacreditable, lo que nunca vas a acreditar. Ahora me dices que tenías más de 1 año o en su momento más de 2 años separado y resulta que ya te cayeron que no es cierto y te lo están acreditando. Ya, se acabó. ¿Sí? Entonces, esto evita un desgaste emocional y también, creo yo, evita otras problemáticas que se dan precisamente por ese desgaste emocional, por esa situación. Y obviamente, precisamente la idea era: vamos a crear el divorcio incausado, tratando de que en un primer momento, ¿sí?, en el expediente principal se resuelva lo más pronto posible y se deje para la vía incidental todas las situaciones inherentes tanto a la propuesta como a la contrapropuesta de convenio que deben agregar en su solicitud y contestación a la solicitud. ¿Sí? O sea, la idea era, a muchos les movía el divorcio. ¿Sí? Bueno, no se desgasten, lo resolvemos rápido y vámonos a lo más delicado, a lo más complicado. ¿Sí? Pero ya están divorciados, ya. ¿Sí? Eso que les apuraba, ya. ¿Sí? Pero aquí viene otro problema, ¿no? Como bien lo dice, ¿qué hacemos con los derechos de los menores? Porque es lo que más me preocupa. ¿Sí? Quiero yo pensar que lo que menos nos preocupa es la liquidación de la sociedad conyugal. Eso no nos preocupa. La compensación, menos, ¿no? Lo que nos preocupa son nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué pasa? La ley no establece que no se puedan tomar medidas provisionales. Al contrario, establece esa posibilidad. El problema es ¿cuándo podemos tomar esas medidas? ¿Bajo qué supuestos y elementos? ¿Qué debo de tener como elementos para poder decretar una guardia y custodia y convivencias? Eso es lo complicado de esta parte. Yo no puedo decretar una guardia y custodia sin dar vista. El derecho que tiene la otra parte de ser escuchado. No puedo hacerlo. Y el dar vista implica tiempo. Mientras no estés emplazado, no vas a poder desahogar la vista. Es más, ni vas a estar enterado de la vista. ¿Sí? Dar vista, para los que no son abogados, significa conceder a la otra parte la posibilidad de manifestarse respecto de lo que está pidiendo la otra. ¿Sí? Entonces, ya se le dio vista, ¿sí? Ya se emplazó, ya contestó y dice: yo también quiero la guardia y custodia. ¿Por qué ella sí? Ay, y ya estoy poniendo de actor a la señora y de demandado al señor, pero fue influenciado. ¿Sí? Fue influenciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿De Tin Marín? Vemos la edad,
¿Cómo decidimos ahí a quién le damos la guardia y custodia? Porque son situaciones que al parecer, urgen. Tenemos que considerar las circunstancias en las que vive el menor para no variar lo que es la forma de vida que tiene su entorno. Tenemos un problema. La mamá nos dice, conmigo está feliz, vive bien, se va a la escuela. Tiene 5 años. ¿Sí? 2 años. 2 años y medio. Todavía no va a la escuela. Nada más es la convivencia. Afortunadamente, guardia y custodia y todo. No hubo problema, pero de todas maneras, para determinar las convivencias, tengo que ver qué dice uno y qué dice el otro. Si no hay problema, entre comillas, es decir, que una diga, pues sí que conviva, pero que conviva aquí en la casa y que se siente en este sillón, ¿sí? Para que pueda convivir, ¿sí? Y el otro dice, no, pues yo me lo quiero llevar a Chapultepec. Oye, no está muy chiquito, ¿cómo lo vas a subir a los juegos? ¿Sí? O sea, está muy pequeño, tú ni lo conoces. Tendríamos que ordenar plática de menor. Tendríamos que ordenar plática de menor. No puedo yo decretar unas convivencias aventurándome a pensar que se lleva bien con el papá, que lo ubica bien, lo identifica y todo, que se lo lleve. O sea, puede tener la edad, yo no estoy diciendo que la edad sea el impedimento para que pueda convivir libremente con el otro progenitor que no tiene la custodia. Yo a lo que voy, porque puede tener 5, 10, 15 años, y si las circunstancias no son las propicias, no puedo decretar una convivencia amplia. ¿Sí? ¿Qué tal si llamo al menor, en este caso no, pero en otro, que es más grande? Llamo al menor y me dice, no quiero convivir con mi papá, como el caso que nos estaban planteando. O todo lo contrario, no solo quiero convivir con él, quiero vivir con él. Cuando no habían tenido ni siquiera problema con la guardia y custodia, entre comillas. Híjole, ya solito me metí en otro problema. A ver cómo salgo de esto. Pues regresando al tema, ¿no? Entonces, finalmente tendríamos que ordenar la plática con las partes, porque el menor está muy pequeño. Y al platicar con las partes, llamando al menor, yo me puedo dar cuenta si el menor, cuál es la reacción del menor, y si interactúa o no con el papá, ¿sí? Y así poder determinar una convivencia que para mí sería congruente. ¿Sí me explicó? Lo que pasa es que, le voy a ser honesto, nosotros los jueces pretendemos que se cierre el cuaderno con el divorcio y nos vayamos a las situaciones inherentes, porque de alguna manera está confeccionado el procedimiento de esa manera, pero eso no implica que estemos peleados con decretar medidas provisionales, porque inclusive el propio código establece que cuando se dicta la sentencia de divorcio deben quedar vigentes las medidas provisionales que se hayan decretado. Entonces, aunque yo no quiera, aunque eso a veces complica el procedimiento, la verdad lo complica, porque quieren la plática. Luego, gírate oficios para lo de la pensión, gírate, o sea, ya están desahogando todas las pruebas ahí. Y entonces, de veras, procedimentalmente complica mucho el asunto, porque el procedimiento está confeccionado de otra manera. Entonces, les soy honesto, cuando podemos librarla, los mandamos al incidente. Esa es la realidad. Pero es una realidad que tiene que ver con un procedimiento que de alguna manera sea más congruente y que pueda dedicarse más a lo que tiene que ser, ¿sí? Y porque de alguna forma también a nosotros, la propia ley nos pide que resolvamos el divorcio lo más pronto posible. Y entonces por un lado dicen, oye, ¿no te has pronunciado por el divorcio? Y es lo primero que tendrías que hacer, entre comillas, ¿no? Es lo primero que tendrías que resolver. El incidente, tú de oficio lo puedes abrir. Pero en realidad, hay varias problemáticas ahí, ¿no? No hay una demanda incidental. ¿Cómo voy a abrir el cuaderno? O sea, aquí ya vienen cuestiones más de carácter interno, ¿sí? De procedimiento, que cuestiones de carácter de las pretensiones, ¿sí? De los derechos propiamente que se están reclamando. Sin embargo, si a nosotros nos dicen, señala fecha para plática o decrétame convivencias, pues lo tenemos que hacer. Cuando podemos mandarlo al incidente, lo mandamos. Cuando no, pues lo tenemos que hacer ahí. Y si tenemos que mandar, hablar al menor, pues lo tenemos que citar, aunque tengamos que prolongar la resolución del divorcio.
en su diario, ¿en qué momento procesal a nosotros como litigantes nos conviene hacerlo? ¿Una vez contestada? ¿Antes de? ¿En qué momento sería el procesal y oportuno hacerlo? O sea, solicitar las convivencias. Sí, porque aquí es lo que mi cliente me dice, sí, lo que quieres, pero quiero ver a mi hijo. Miren, yo diría, en muchos casos nos peleamos sin sentido. Si el divorcio yo lo decreto hoy, pues mañana puedo presentar el incidente. Digo, ¿para qué me peleo? Si no lo quiero hacer así, si yo pretendo que de una vez se decrete las convivencias, pues lo tendré que solicitar ahí mismo. ¿Sabes qué? Es una medida urgente, el menor esto, lo otro, argumentando, pues tendremos que citarlos, o en su caso, si tenemos los elementos suficientes, decretarlo, el régimen de convivencias, y se acabó. Pero en muchas ocasiones, yo le sugiero, si el juez no quiere, pues lo más práctico es, bueno, ya, pásalo a sentencia, ya, vámonos con el incidente. ¿Y cuál es el problema? Ahora, inclusive, vamos a suponer que no se ha resuelto el divorcio y promueven el incidente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Digo, a lo mejor no falta quien diga, lo reservo hasta que se resuelva el divorcio. Pero ¿qué pasa? O sea, al menos yo considero que no hay ningún problema. Pero ya tengo una demanda incidental con las prestaciones, ¿sí? Pruebas, a ver, pruebas. ¿Cuándo se ofrecen pruebas en un divorcio? En la demanda inicial. Tenemos esa costumbre, muchos, de no ofrecer pruebas en nuestra demanda o en la contestación a la solicitud, pensando en que como son situaciones inherentes a la propuesta y contrapropuesta, pues tengo el incidente. Pero nada más porque hay otros factores jurídicos que nos obligan a admitir las pruebas en la demanda incidental. Pero de estricto derecho, si ustedes no ofrecieron en el principal, les podría decir en el incidente, no ha lugar a la admisión. Mucho cuidado. Y yo sé que ustedes eso no lo hacen, ¿sí? Nada menos que se trate de hechos supervenientes, pero obviamente... Claro, por supuesto. Así es. O miren, muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que les saca de apuros? Pues, tienes la obligación de reunir los elementos necesarios para tomar tus decisiones. Esto es necesario. Necesario porque se me olvidó. ¿Sí? Abusándose, señoría, ¿nos puede platicar un poquito de la custodia compartida? Que es un tema muy complicado. Pues se los comentaba, ahorita voy contigo, ¿sí? Se los comentaba hace un rato, ¿no? No es propiamente que esté yo en contra de la custodia compartida, pero yo no lo veo muy práctico, muy viable y que de alguna manera se pueda desarrollar adecuadamente. No confundir la custodia compartida con un régimen de convivencias amplio. No es lo mismo, a veces se confunde y a veces a lo mejor para que quede satisfecho el conviviente, se le dice, pues es una custodia compartida, pues lo tienes mucho tiempo, ¿sí? Pero no es la realidad. La custodia compartida es que ambos se hagan cargo equitativamente del menor o de los menores, ¿sí? Ahora, hay que distinguir también dos conceptos. Una cosa es guarda y custodia compartida. Estamos hablando de cuestión teórica, ¿eh? Y otra cosa es la custodia compartida. La guarda y custodia compartida es una semana contigo, en tu casa, y otra semana conmigo. O un mes contigo y un mes conmigo. Y así sucesivamente. Y la custodia compartida puede ser que uno, la custodia compartida puede ser que uno de los que de alguna manera ejerce ese derecho no tenga bajo su techo al menor, pero la convivencia sea tan amplia que, por ejemplo, todos los días va por él a la escuela, le da de comer y lo lleva a la casa de quien tiene la guardia y custodia, ¿sí? Por decirlo así. Esa es una custodia compartida porque se comparte toda la vida del menor excepto el techo, ¿sí? O al menos no con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, es una diferencia
grande. Quizás la custodia compartida, viéndola así como yo se los estoy planteando, sería más provechoso, ¿no? Hay padres que tienen la facilidad de ir por sus hijos al colegio, hacerse cargos de él, porque el otro progenitor trabaja y no puede estar yendo por el menor, pero sí puede dormir en su casa porque llega a tal hora de trabajar y ya puede hacerse cargo. Entonces, ese tipo de custodia podría ser viable, insisto, siempre y cuando se den los factores que se necesitan: vivir cerca, tener la disponibilidad y llevarse bien. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero como la concibe el código, según mi interpretación, es un tiempo contigo, bajo tu techo, y otro tiempo conmigo, bajo mi techo. Si viven, como se da en muchos casos, en entidades federativas diversas, pues díganme cómo le hacemos. Si nuestra ciudad es tan enorme que de un punto a otro es demasiado desgaste, si para los adultos lo es, para los menores imagínense. Entonces, yo por eso no es que no me guste, es que siento que solamente en algunos casos especiales sí valdría la pena. Que es bueno, también tiene sus bemoles. ¿Por qué razón? Porque el problema aquí es, en esta casa las costumbres son estas. Te vas a la otra casa y son otras. Y luego, ¿qué hace el menor? ¿No lo confundimos? Y luego decimos que son rebeldes. O sea, pues ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas que la verdad hacen muy complicado pensar en una guarda y custodia compartida. ¿Sí? Pero insisto, si varios factores se juntan, se pudiera dar. No comparto mucho la idea, soy sincero, se los digo con toda sinceridad, a pesar de que hubo un tiempo en que se les dio mucho auge, porque no solamente estaba contemplada mediante convenio, sino que el juez podía decretar la custodia compartida. Ahora no la podemos decretar si no es mediante un convenio. ¿De acuerdo? Me quedaba pendiente una pregunta por acá. No sé si contesté la pregunta o quería alguna otra. ¿Era usted? Sí, también allá atrás. Híjole. Licenciado, Ahorita. ¿cómo afecta o de qué manera influyen ustedes la forma en la que el menor llega a manos de quien lo sustenta en el momento al presentarse con usted? Soy más específica. Un asunto, la señora se llevó a su hija a vivir a Morelos desde hace 6 años, no convive con el padre, regresa a la Ciudad de México, el padre observa dónde está porque viven más o menos en la misma colonia, y lo que hace el señor es un buen día llevarse a la menor, y nunca dio pensión ni mucho menos, ¿no? Se la lleva y después de habérsela llevado ya con él, la demanda. Entonces ahí, ¿de qué manera influyen ustedes la forma en la que la niña llega con el señor? Bueno, nosotros no tratamos de influir. O sea, ¿influye en nosotros? Ah, perdón, no había escuchado bien. Sí. Pues desde luego somos seres humanos, ¿no? No podemos retraernos de la posibilidad de tener un sentimiento, una forma de pensar, pero nosotros tenemos que buscar la manera de ser ecuánimes y de buscar que, de acuerdo a cómo se presenten las cosas, a cómo veamos que está el menor, tengamos que resolver. A veces lastimosamente, eso de llevarse a los hijos les resulta, porque luego los hijos ya no quieren regresar. De hecho, se lo recomendaron. Sí. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Por eso yo pretendo hacerles conciencia, ¿no? De no jugar con los sentimientos de los menores. Sí, es una ventaja llevarse al hijo y tenerlo 2 años incomunicado, 3, con el otro progenitor. Por supuesto que al final se va a arraigar, salvo cuestiones que pudieran suceder, que han sucedido. Eso sucede en la restitución internacional de menores. Los mismos convenios internacionales establecen la posibilidad de que ya no se dé la restitución en algunos casos, a pesar de que deviene de una situación ilegal.
No podemos nosotros de alguna manera controlar esa situación, les soy sincero, no lo podemos controlar, ¿sí? Incluso a veces yo, cuando es evidente que se pretende esconder al menor, porque lo cita uno a la plática y no llega por esto, por lo otro, por aquello, llegamos a establecer un requerimiento en donde decimos, si no cumples, vamos a decretar la guardia y custodia en favor del otro progenitor. ¿Sí? Y a veces surge como una magia. Y llegan. A veces no, ¿eh? A veces ni así. ¿Y entonces qué ordenamos? Decretamos guardia y custodia en favor del otro progenitor y ordenamos la entrega del menor. Si no lo entregas, por la fuerza. Pero eso no lo podemos hacer en cualquier asunto y en cualquier circunstancia. Porque también el menor resulta afectado de todo esto. Por eso les digo que no es tan sencillo determinar algo, ¿sí? Por eso les digo, mejor lleguen a un convenio y así nos evitamos cualquier problema. Pero un convenio debidamente pensado, con personas que ya le bajaron pues, o 3, las que sean necesarias a sus emociones y que ya estén en posibilidad objetiva de definir lo mejor para sus hijos. Si no tienen inconveniente, terminamos con una pregunta que me quieren hacer por acá, porque si no, ya se van a ir muy tarde. Bueno, yo quiero que nos pueda hablar acerca de la procedencia de la guardia y custodia en materia, en cuestiones orales, porque según el 1019 marca que ahora ya es oral los procedimientos. Una hora más. Llegamos a un punto muy interesante. Efectivamente, tanto un artículo de la reforma del procedimiento oral familiar como los artículos transitorios se establece qué asuntos, ¿sí?, se van a la materia familiar y en qué momento. El tercer transitorio habla de que la inmensa mayoría de los asuntos en materia familiar, excepto lo que son las sucesiones y todos los asuntos relacionados con ella, ¿sí?, básicamente esos, todos los que son acumulables a las sucesiones, esos se quedan en los procedimientos tradicionales. Todo lo demás se va a la oralidad. Y para eso se dio un término de 365 días y estamos hablando, si no mal recuerdo, del 2014. Hay un problema. Y aquí el problema principal es el financiero. No hay capital para crear los juzgados orales familiares suficientes para hacerse cargo del cúmulo de asuntos que hay. Solamente piensen, las audiencias en materia oral familiar son presididas necesariamente, válgame la expresión, presididas con la presencia del juez. ¿Sí? Cosa distinta en los tradicionales. Entonces, se requiere de muchísimo juzgado para poder llevar tantas audiencias. Perdonen ustedes, ¿eh? Actualmente en cada juzgado tradicional, o más bien nos gusta mucho que mejor le digan preponderantemente escritos. Se oye más bonito. Actualmente en esos juzgados donde yo estoy, programamos aproximadamente unas 14 audiencias diario. Por supuesto, es prácticamente imposible que el juez esté en las 14 audiencias, porque además no es lo único que tiene que hacer. ¿Sí? Aparte de regañar al personal, tiene otras ocupaciones. ¿Sí? Imagínense cuántas audiencias puede llevar un juzgado oral familiar que necesita, es un requisito esencial en la ley, que esté presente el juez en esas audiencias. ¿Cuántas podría llevar en un día? ¿Les parece bien 4? 4 y ya va a terminar todo desgastado, ¿no? De por sí, ya estamos, ¿no?
¿Se pueden imaginar cuántos juzgados familiares orales se necesitan para la carga de trabajo que tenemos? Si ahorita somos 42 de procedimiento preponderantemente escrito. ¿El doble? ¿El triple? Bueno, ahorita nos acaban de encargar, de encargar precisamente sacar datos estadísticos para poder calcular cuántos juzgados se necesitan. Yo, sin hacer esa estadística, yo pienso que, y se calculaba que unos 80 juzgados orales, créanme que se me hacen pocos. Pero desde luego, el problema no es decidir cuántos, sino cómo los vamos a echar a trabajar. No hay dinero. ¿Y por qué voy a esto? Porque efectivamente el Código de Procedimientos Civiles en las reformas al procedimiento oral familiar establece qué procedimientos se van para allá y cuándo. Es decir, ya pasó. Pero el tribunal se da cuenta de que no puede cubrir o cumplir las expectativas y ¿qué hace? Se dictan acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura en donde se establece qué procedimientos sí entran ya de veras al procedimiento oral familiar y cuáles se suspende su aplicación en el procedimiento oral familiar y siguen aplicándose en el procedimiento tradicional. Perdón, preponderantemente escrito. ¿Sí? Y por ahí va la respuesta. Actualmente se supone que los procedimientos básicamente que se llevan a cabo en los juzgados orales familiares son casi todas las jurisdicciones voluntarias, todos los juicios relacionados con filiación, es decir, desconocimiento, reconocimiento de paternidad, etcétera, etcétera, investigación de la paternidad, y también los que tienen que ver con la patria potestad, ¿sí? Pérdida, restitución, suspensión, etcétera, ¿no? Un montón de juicios que si ven ustedes la lista, dicen, ay, ¿cuántos asuntos llevan? Pero a veces no nos llega ni uno en todo el año. ¿Sí? Pero obviamente es porque no tienen la posibilidad de albergar una guardia y custodia, convivencias, pensión alimenticia, sobre todo, obviamente, si son controvertidas. Los divorcios, ¿cuáles divorcios conocen? Los bilaterales. ¿Sí? O sea, se puede criticar porque efectivamente una cosa es lo que dice la ley, el Código de Procedimientos Civiles, y otra cosa es la práctica. Pero también hay que pensar en esa situación, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para cubrir esas expectativas? A lo mejor aquí lo que falló fue la reforma, porque no se previó esa situación financiera. Se tiene que solucionar, pero de momento así está la situación. Si promueves por la vía oral familiar, guarda y custodia, no te lo van a admitir. Bueno, al menos el juzgado oral familiar no te lo va a admitir. Ya no te puedo decir más. Buenas tardes. Oiga, yo quería comentar una cosa justamente muy relacionada con este punto, porque yo promoví una demanda de una pérdida de patria potestad. El señor sale el auto. Me van a meter en un problema, ¿eh? Salió el auto admisorio. ¿Le pueden parar la grabación? Salió el auto admisorio, el señor contesta la demanda y me reconviene. Y el auto dice que no da lugar a la reconvención porque no es materia de proceso oral. Reconviene régimen de visitas y convivencias y alimentos. Se fue a la apelación confirma, se va al amparo y en el amparo dice que sí. Claro. Entonces, ahorita ¿por qué? todo lo que ya habíamos avanzado, precisamente por el acuerdo del... El amparo dijo que sí, que sí se conociera de la reconvención en materia de alimentos y fijación de alimentos y régimen de visitas y convivencias. ¿Sí se acuerda usted cuál fue el razonamiento del juez federal? Si no, se lo digo. No me acuerdo muy bien, eso ahorita estaba tratando de hacer memoria. Tan fácil como esto. ¿Qué ley es más superior que otra? Bueno, más bien, ¿qué es ley y qué no es ley? ¿Los acuerdos del Consejo? No son ley, entonces atendiendo al contenido del artículo que deberían de conocer. Pero no sean tan malos, no se vayan al procedimiento oral porque pobres no van a poder con todo. Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Sí. Además, o sea,
la verdad la han sufrido, ¿sí? Porque primero estaban en Fray Servando Teresa de Mier, sufrió daños. Ahí estaban, entre comillas, en buenas condiciones. Y digo entre comillas, porque ustedes van y se salen. Pero ahí, yo llegué a ir por reuniones que se hacían, no se puede aguantar más de media hora, El calor es asfixiante, no se puede. Eso es Fray Servando adiós, con el sismo. Se fueron de refugiados a niños héroes, a una parte de un piso. Hay 10 juzgados orales. Díganme si se puede cumplir así con la función que tienen. Entonces yo, en ese sentido, si bien es cierto que nosotros somos los primeros que debemos aplicar la ley, ¿cómo la vamos a poder aplicar si no están las condiciones para ello? ¿Sí? Por eso yo los entiendo a mis compañeros. En ese sentido, habrá otros en donde no comparto, ¿verdad? Pero en ese sentido, la verdad, yo que estoy adentro, me doy cuenta. Por supuesto, ustedes están en su derecho de irse al amparo y va a proceder el amparo. Porque por encima de cualquier acuerdo del Consejo de la Judicatura está un código. Porque los artículos que conforman el código no los dicta el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Les agradezco muchísimo su atención, espero que no les haya aburrido esta plática. No cubrí las expectativas que tenía yo con relación a esto, porque yo tenía otra cosa preparada, pero creo que fue más interactiva, fue mejor así, y si no, pues que el gobierno me lo reclame. Buen aplauso. Pues de verdad que agradecemos mucho, ¿verdad? Esta muy buena sesión, esta buena plática, esta buena conferencia. Y quiero entregar este reconocimiento al juez Martín Ricardo Torres Álvarez por su valiosa participación como ponente en la conferencia Guardia y Custodia y Régimen de Convivencia, llevada a cabo el 14 de julio de 2018 con una duración de 3 horas. Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la invitación, doctor, muchísimas gracias por esta invitación y créanme que les agradezco también su paciencia, espero que se vayan satisfechos, que haya colmado la pretensión que ustedes tenían en esta pequeña plática, porque así la considero una plática que fue interactiva. Mil disculpas porque no seguí el protocolo, pero me parece que fue mejor así, ¿no? Ustedes ya la calificarán, ¿sí? Muchas gracias. Un saludo muy grande a todos los que nos siguen por Facebook, son bastantes. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho por esta plática. Es necesario conocer mejor nuestra disposición y sobre todo a nuestros jueces. Es una gran oportunidad y de verdad se lo apreciamos mucho. Gracias. Gracias a todos. ¿Vamos a entregar las constancias? Sí. Vamos a poner